doctor Mauricio Jalife, la licenciada Luna Pacheco. Luna Morel Pacheco. Luna Morel Pacheco, que nos recibe aquí en la casa. El doctor Jalife, pues como ustedes saben, pues en mi opinión fue abogado de intelectual de este país. Soy su amigo, muy gran película. Por favor, aprovechenlo, pregúntenle, cuestionenle todas las dudas al respecto de el tema legal, que es especial, complejo, muy importante el desarrollo de la franquicia. Muchas gracias. Gracias, Luna. Bienvenidos. Gracias, José. Y bueno, sí, encantados de tenerlos por acá. Y siéntanse por favor en la libertad de ir preguntando lo que vaya surgiendo, no se esperen al final, que luego ya cuando pasamos a las preguntas ya todos se nos olvidaron, sobre la marcha vamos platicando, aquí somos pocos. Un par de precisiones sobre el tema de las franquicias desde la perspectiva legal. Uno es que no es un tema menor, ni es un tema subsidiario, ni es un anexo, ni es un chipote en el proceso de desarrollar y operar una franquicia. Es un tema estructural, así central de plano. Yo diría, en buena medida, cuando analizamos casos de franquicias emproblemadas o fallidas, la respuesta está en que no se tomaron a tiempo las decisiones legales correctas. No se hicieron bien las cosas en la parte legal. Y a veces proyectos comerciales que tenían un gran potencial, que tenían un gran futuro, que hacían todo el sentido, que hicieron todos los pasos en la forma de vida, no tomaron decisiones asertivas en la parte legal en el momento en que se debieron tomar, y luego resulta que es muy difícil regresar y arreglar las cosas. Algunos puntos ya resultan irremediables o ya no se pueden rescatar. Franquicias que a veces empiezan a tener una expansión importante, pero no cuidaron operativamente firmar los contratos, firmar los anexos, lo dejan para después, piensan que eso eventualmente puede ser corregido en el futuro, y honestamente hay ocasiones en donde no se puede, y eso genera a veces que una franquicia se meta en un torbellino jurídico, en una serie de procedimientos, en demandas, en disputas, que la desenfocan, que la distraen, etc. Por un lado. ¿Sí? Créanme que es un tema importantísimo, y es un tema en donde no basta decir, le hablo al abogado y que el abogado lo vea. Claro, hay que hablar del abogado y el abogado lo ve. Esa es parte de nuestra chamba, pero es un asunto en donde el empresario se tiene que involucrar mucho, porque hay que ir entendiendo, digamos, la parte jurídica, ir tomando decisiones de acuerdo con nuestra propia visión, con nuestra propia experiencia, con nuestros propios intereses, tomando la asesoría del abogado, efectivamente, pero siempre desde una posición, digamos, personal, de entender las opciones y ir por un camino específico, sabiendo para dónde vamos. Y eso implica, por ejemplo, el tema de entender perfectamente bien cómo es la estructura de la franquicia y a qué nos estamos obligando como franquiciantes o como franquiciatarios. Yo creo que buena parte de los problemas que en la práctica identificamos, y créanme que tenemos aquí sentados en esta sala de juntas, yo creo que por lo menos 1 o 2 veces al mes, alguien que nos viene a plantear una situación de rompimiento, de conflicto alrededor de una franquicia, y yo diría la mitad de las veces es porque las partes no acabaron de entender exactamente a qué se estaban metiendo. Por eso yo pues apoyo muchísimo la iniciativa de Jorge de organizar este tipo de seminarios, este tipo de eventos, para que todos podamos comunicarnos y entender exactamente para dónde estamos caminando. Porque, insisto, muchos de los problemas es falta de conocimiento, falta de comprensión de un franquiciante que dice, oye, pues es que yo no sabía que tenía que cumplir con A, con B y con C, pero si nosotros redactamos el contrato, si te lo hicimos a ti, y tú lo revisaste y nos dijiste que estaba bien, bueno, sí, pero pues yo entiendo que esto es algo que rutinariamente se hace, y que así debe ser desde el punto de vista legal, pero yo nunca entendí que tenía que dar una capacitación cada año, o que tenía que actualizar los manuales, o que tenía que cumplir con un plan de expansión y facilitarte tal y cual cosa, etc. Es decir, hay una serie de situaciones en donde el propio franquiciante no acabó de entender el alcance de las obligaciones que asumía, y no digamos el franquiciatario. El franquiciatario muchísimas veces lo que manifiesta después de un tiempo es que nunca acabó de entender el esquema de la franquicia. Entonces de pronto dice, oye, pues es que como que terminó la franquicia y tengo que volver a pagar la cuota inicial, ¿sí?
El contrato tiene una vigencia, se termina el contrato y eres un tercero ajeno, desconocido, que ya no tiene derecho a nada. Si es que el contrato así lo prevé, porque hay contratos que prevén que termina la vigencia y las partes se desvinculan y cada quien su vida. Y de pronto el franquiciatario, por más exitoso que sea, dice, oye, pero te tengo que volver a pagar una cuota inicial. Sí, efectivamente. Claro, hay muchas fórmulas, hay muchos mecanismos y manera de prever soluciones alternativas, pero de entrada pues hay que entender exactamente el tipo de negocio al que nos estamos enfrentando. Las franquicias son una fórmula extraordinaria, como habrán podido percibir ayer con todas las exposiciones de expansión del capital intelectual. Es una fórmula magnífica para poder resolver problemas de manejo a distancia, para poder expandirse sin tener que poner recursos propios, pero también si no se maneja con una estructura jurídica con las decisiones adecuadas, obviamente que puede ser un tema que plantea una serie de conflictos en la operación que tienen que ser entendidos y que tienen que ser resueltos. Y como normalmente sucede en la parte jurídica, aquí la medicina que mejor funciona es la preventiva. Las vitaminas que nos tomamos para no tener el problema. Y no iniciar un camino y luego tratar de estar componiendo las cosas, porque pues en ocasiones simplemente no se puede. Hacemos nosotros aquí un recuento de temas que son importantes desde el punto de vista jurídico. Hacemos una recapitulación, digamos, de cómo ha evolucionado el tema en México de las franquicias y cuáles son los campos o las áreas donde tienen que ser tomadas algunas decisiones importantes. Con el ánimo, esencialmente, pues de que tengan ustedes este acercamiento a la estructura o a la parte jurídica de una franquicia y que no nos sigan viendo a los abogados, como les decía hace un momento, como un ente ajeno, como un personaje siniestro al que recurrimos para que nos diga las soluciones. No, las soluciones las tenemos que tomar de manera compartida, entendiendo por qué se toman de una manera o de otra. Yo les diría, una experiencia muy positiva de una empresa que se desarrolla o que quiere adoptar el modelo de franquicia es que tiene que recomponer la parte legal en un sentido en el que probablemente nunca se cuestionó en el origen de la empresa. Lo que observamos mucho con empresarios en México es que inician el proceso de ser empresarios, forman una compañía, van con un notario, la constituyen con un régimen jurídico, no saben por qué son SADCB, o no saben por qué son SC, o no saben por qué se escogió ser SDRL, CB, pero tienen un régimen jurídico, normalmente que obedece a un tema de orden fiscal. ¿Por qué era el régimen fiscal que me convenía? Pero muchas veces no entienden cómo están sus estatutos, qué limitaciones tiene su objeto social, dónde pusieron la marca, si están o no otorgadas las licencias, si existen acuerdos presocietarios o deben existir acuerdos complementarios de los acuerdos en estatutos, si existen otras empresas que forman parte del mismo grupo y cómo se vinculan, en fin, una serie de temas que se quedan ahí pendientes y que muchas veces impiden que la empresa verdaderamente prospere. Y en el momento en el que nos tenemos que meter a revisar el modelo, de decir, a ver, ¿cómo están todos estos temas? Y los ponemos en el escritorio y empezamos a identificar puntos en donde tenemos que tomar medidas, nos damos cuenta que va a ayudar mucho el desarrollo de estos temas para poner orden, para tomar decisiones críticas en la parte jurídica y que, digamos, esta estructura o esta plataforma le permita a la empresa crecer y no exactamente lo contrario. A veces estos errores en la toma de decisiones o desconocimiento de la importancia que tienen frenan a la empresa, la limitan, son un peso que la limita en su crecimiento en vez de ayudarla a prosperar. Bueno, resulta que los temas que vamos a ver en general en esta plática son estos antecedentes jurídicos de franquicias en México. ¿Qué hacemos con el tema de propiedad intelectual relacionado a franquicias? Aspectos corporativos, el contrato de franquicia en sí mismo y algunas cláusulas que son críticas en los contratos de franquicia y que nos revelan cuál es el tipo de problemática al que nos podemos enfrentar cuando operamos o cuando compramos una franquicia, desde los dos puntos de vista, vamos a decirlo así. Los antecedentes jurídicos. Bueno, resulta que tenemos una larga historia en México, ya, ahora es una larga historia porque ya tenemos más de 24 años con el modelo de franquicia ya previsto en la ley en México.
Antes del 91, ¿qué sucedía? En una cosa simple. No es que las franquicias estuvieran prohibidas en México, pero casi. Yo se pregunta, pero ¿cómo es posible que hubo un tiempo en donde este tipo de modelo de negocio, hoy tan apoyado, hoy tan visible, hoy tan utilizado, estuviera prohibido por la ley? ¿Y sí? Resulta que en México, en la época de los 70s, ¿no? Esa época de Luis Echeverría, seguramente por las edades, pues no, nada más a unos cuantos de nosotros nos tocó, por lo menos que nos acordemos, digamos ya como personas que estaban en problemas de este tipo. Resulta que México estaba en el rollo de que los países que tenían tecnología sometían a los países que no teníamos tecnología a través de una serie de esquemas o de modelos de negocio en donde nos imponían sus marcas, en donde nos cobraban precios exorbitantes por sus satélites y su tecnología, etcétera, cosa que por cierto sigue sucediendo. Y entonces, en esa época, Luis Echeverría y otros presidentes, por una serie de razones de orden doctrinal en el mundo, pues lanzaron una serie de iniciativas con objeto de lograr que los países subdesarrollados pudieran emerger y convertirse en países desarrollados y dejar de tener dependencia de vinculación tecnológica con los países dominantes, ¿no? en el área. Y generaron legislaciones en donde imponían una serie de restricciones a los contratos de licenciamiento y a los contratos en donde se pagaba por marcas o se pagaba por tecnología. ¿Qué se paga en una franquicia? Exactamente eso. Lo que nosotros le pagamos al franquiciante, como lo han repasado ayer, básicamente va en dos vertientes. Le pagamos por su saber hacer, por su know-how, por su conocimiento, por su experiencia, por su información, por sus procesos, etcétera, por su paquete tecnológico, en una palabra, y le pagamos por sus marcas, para el control y el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas. Así de largo era el título. Entonces, esa ley decía, para que tú puedas usar marcas del extranjero o recibir tecnología del extranjero, tienes que venir ante mi Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, yo reviso el contrato y lo autorizo y lo inscribimos en el registro. Si no es así, simplemente el contrato no vale, el contrato es jurídicamente inexistente. En un contrato de franquicia, lógicamente, lo que se planteaba era, ¿me vas a dar una cuota inicial? No, la ley no lo permite. ¿Me vas a pagar 6-7% sobre ventas netas? No. Aunque me des tecnología y me des marcas, no me da la ley autorización para pagar más allá del 3%. Inviable. En el tema de secretos industriales, se establecía que no se podían extender las obligaciones de confidencialidad más allá de la vigencia del contrato. Una locura. ¿Qué sucedió? Ningún franquiciante estaba interesado en México en dar franquicias simplemente porque era regalar prácticamente la marca y regalar la tecnología a cambio de nada. Así es que no es que estuvieran prohibidas las franquicias, pero no había ningún interés de parte de los franquiciantes en estar en México porque no habían condiciones para hacerlo. Así de sencillo. Cuando México decidió entrar al GATT en el 87 con Miguel de la Madrid, pues ya, digamos, ya era una iniciativa que ya anticipaba lo que iba a suceder en el país en términos de apertura comercial. Finalmente México se convierte en una economía en la más abierta del mundo, una de las más abiertas, y obviamente pues ya esos modelos restrictivos no hacían ningún sentido. ¿Qué sucede? Que en el 91, de un plumazo, con la promulgación de la nueva ley de propiedad industrial, se abroga la ley de transferencia de tecnología, se elimina toda restricción y nos devuelven, papá gobierno, nos da a los particulares otra vez la posibilidad de decir, me conviene o no me conviene, firmar un contrato de franquicia, simplemente. Entonces empiezan a llegar a México franquicias en el 91, ya con toda la apertura, ya con una definición en la ley de que era una franquicia, en la ley de propiedad industrial, y absoluta libertad contractual para que las partes pacten lo que consideren conveniente. Total apertura. De hecho, cuando decía, bueno, es que ahora ya se pueden operar en México franquicias como en Estados Unidos, no, mucho mejor que en Estados Unidos. En Estados Unidos ya las franquicias son un tema, yo diría que si no sobre regulado, por lo menos sí, muy regulado. Está condicionado no solamente por legislación federal, sino también cada estado tiene su propia regulación y sus acuerdos y sus decretos y demás en relación a franquicias. Entonces en cada lugar hay que satisfacer una serie de requisitos exhaustivos, ¿no?, para poder estar en el mercado. Allá, aquí en México, francamente la legislación sigue siendo muy tolerante, muy flexible. Pero en el 91 lo único que teníamos era un artículo en la ley que definía que era una franquicia, punto.
y definía que era un sistema a través del cual la empresa poseedora de la marca o titular de la marca le permitía a un tercero la utilización de la marca y de los sistemas administrativos, contables y operativos necesarios para prestar los servicios o distribuir los productos en una calidad y forma similar o equivalente a la del titular de la marca. Punto y aparte. Ahí terminaba el régimen de franquicias de nuestro país en el 91. ¿Qué empezó a suceder? Pues que vino evidentemente una burbuja, yo creo que no por mala fe probablemente, sino por ignorancia, en donde muchas empresas decidieron o convertirse en franquicias o iniciar proyectos de franquicias de parte de los mexicanos, con un gran desconocimiento, con falta de profesionalismo, sumidos en una tremenda ignorancia de qué eran las franquicias, y así pues embarcaron a mucha gente en aventuras que tuvieron muy mal desenlace. Y luego estaban las franquicias extranjeras, que todavía como que les daba miedo el mercado mexicano. Y entonces empezaron a llegar a través de franquiciatarios maestros que compraban los derechos para México, dividían el territorio nacional y empezaban a revender los espacios, ¿no? Como si fueran casilleros. Las experiencias de TCBY, ¿no? De Best Country Yogurt, fracaso total en México, de Dry Clean USA, de Cholosky's, de Holy Chow, de videocentros, o sea, hubo mucha gente que perdió patrimonios enteros con franquiciatarios maestros que no acababan tampoco de entender exactamente cómo funcionaba el tema. Pensaban que era ir a Estados Unidos, comprar los derechos de una marca, traerlos a México, revender y todo se iba a dar mágicamente. No, evidentemente no. Como se habrán dado cuenta, hay que tener una estructura, una infraestructura, una planeación, una serie de parámetros, de competencias, de habilidades y de vocación y de disciplina para operar un sistema de franquicias eficientemente. Eso pasó del 91, yo diría que como hasta el 95, más o menos. Grandes fracasos, grandes problemas, desencanto por las franquicias. O sea, llegaron con una expectativa muy grande y se fueron perdiendo en el camino por los errores que se cometían. Luego vino la crisis del 95 y del 96, y ahí yo creo que lo que sucedió es que muchas marcas mexicanas estaban muy bien adaptadas al mercado, de marcas sólidas, conocidas, el caso, pues, por ejemplo, de Nutriza, el caso de Devlin, el caso de Sushito, empezaron a surgir al mercado, Hipocampo, Tortas Hipocampo, etc. Y empezaron a posicionarse y a ganarle terreno a las franquicias del extranjero. Como el dólar estaba muy caro en esas épocas, y era muy caro importar los insumos, y las cuotas de regalías, etc., las franquicias nacionales prosperaron mucho. Ya en los años finales de los 90 ya empezaron a llegar las franquicias más importantes de Estados Unidos, pero ya operadas en forma directa. Ya empezó a llegar Subway, ya vino Burger King, en fin, todas las importantes de comida rápida y algunas otras, ya manejadas de una manera mucho más profesional, ya con un conocimiento en el mercado bastante más sofisticado. Yo diría que ahorita pues ya estamos viviendo una etapa en donde ya hay una madurez de las dos partes, tanto de los franquiciantes como de los franquiciatarios. Todavía hay algunos problemas. En el 2006 yo creo que se dieron dos grandes sucesos que pervirtieron un poco el mercado, que afectaron mucho al mercado desde mi humilde punto de vista. Uno fue una reforma fallida en materia de franquicias. Fíjense nada más lo que pasa en México a veces con la legislación. En el 94 nos dimos cuenta de que se necesitaba más información para tomar decisiones de franquicias por los errores que se habían cometido en esa primera etapa. Entonces los legisladores dijeron, ya sé, vamos a exigir que se entregue un documento que es muy utilizado en el mundo, que se conoce como circular de oferta de franquicia, para que el franquiciatario reciba información básica sobre el negocio que le están proponiendo y antes de la firma pueda analizar si le conviene o no. Básicamente, la circular de oferta de franquicia, esa es la función que cumple, facilitar toda la información crítica para que el franquiciatario pueda evaluar si le conviene o no entrarle a esa franquicia. Y en el 94 se creó la figura. Sí. ¿Qué pasos se seguirían para poder hacer eso? O sea, me refiero que a lo mejor cada marca tiene sus cosas específicas, Sí. pero hay casos, o sea, hay algunos pasos específicos para tanto protegerla en el
momento de que se está franquiciando y después, ¿no? Exactamente, lo que hacemos es, o lo que recomendamos es una auditoría simple y rápida, es decir, no nos cuesta mucho trabajo decir qué tienes ya protegido, lo revisamos, de todos los elementos. Por la parte de signos distintivos, cómo están tus marcas gráficas, cómo están tus marcas tridimensionales si es que existen, en qué clases estás, en qué países deberías de manera óptima estar. Y entonces hacemos un programa igual, cómo están tus derechos de autor, cómo están tus contratos de generación de obras alrededor de tu identidad o de las obras que comercializas, si es que es el caso, cómo está tu innovación protegida, es patentable, es protegible como secreto industrial. En fin, en ese diagnóstico nosotros calificamos todos los elementos de propiedad intelectual de la compañía y decimos, esto es lo que tú tienes como material protegible, creativo, y esto es lo que tienes y esto es lo que te falta. Así de una manera muy simple. Y luego, ¿qué etapas sugerimos para irlo escalando, ¿no? A lo mejor una primera etapa es México, marcas, eslogans, ¿no? Por ejemplo, avisos comerciales. Hay muchas empresas que sí tienen la marca protegida, pero no tienen el eslogan, y a veces el eslogan es clave, ¿no? En la identificación de la empresa. O tienen un cierto tipo de publicidad que ha sido muy exitosa y que tal vez no está protegida por derechos de autor, hay que protegerlo. Entonces vamos haciendo un programita de tal manera que en los meses siguientes o semanas siguientes vamos atacando los diferentes puntos de protección para que cuando estemos ya al momento, digamos, de salir con la franquicia, ya está cubierto todo. Igual, por ejemplo, en el extranjero, a ver, ¿qué territorios creemos que pueden ser importantes para expansión? Oye, pues en Centroamérica no, porque no hay las condiciones, porque no hay mercado, porque este tipo de cosas. No, oye, pero Estados Unidos a lo mejor sí. Tenemos clientes que han migrado al mercado de Estados Unidos a través de franquicias o de páginas de internet o de sistemas de distribución. Están haciendo un negociazo allá con el mercado de origen latino que vive en Estados Unidos. Están vendiendo tanto como en México, o en Canadá, o en la Unión Europea. Entonces tenemos forzosamente que protegernos en esos territorios. Hoy en México, por ejemplo, en el tema de marcas, somos parte ya de un tratado internacional que se llama Protocolo de Madrid, que permite registrar una marca en forma simultánea en diferentes oficinas de marcas del mundo con costos muy reducidos. Ya no tenemos que usar abogados en cada país. Podemos utilizar este mecanismo para presentar solicitudes en 6, en 8, en 10 países y nos ahorramos una cantidad muy importante de recursos. Y es un trámite simplificado, digámoslo así. Entonces, pues tenemos que diseñar, digamos, ese programa para buscar una cierta cobertura. Hay empresas que dicen, mira, por mi naturaleza, por cómo estoy, un restaurante de mariscos de Sinaloa, no aspiro a estar ni en Estados Unidos ni en Centroamérica, bueno, perfecto. No es latigado, vamos a concentrarnos en México, pero tengamos una buena protección de lo que se llama, por ejemplo, el trade dress de la compañía, la imagen del negocio, el vestido del negocio, y cómo se ve más allá de la marca. Son todos los elementos, digamos, decorativos de atmósfera que como consumidor percibimos cuando estamos en un establecimiento. ¿Qué es lo que le da la personalidad al negocio? Esto de la protección del trade dress viene de un caso en Estados Unidos en los 70s, de un pleito entre dos restaurantes de tipo mexicano, donde uno le copió la imagen al otro. Usaba un rebozo circular muy interesante, sombreros de charro, etc. Y la marca era completamente diferente, uno se llamaba Tu Pesos y el otro se llamaba Taco Cabana. No tenía ninguna confusión en marcas, pero la imagen comercial es idéntica, como los restaurantes estos, Carlos Sanchardi en su momento, que tenían los Friday, bueno, el Chato de las Ranas, simplemente que tiene, por ejemplo, el elemento de la lona de afuera con el color naranja, amarillo y café, es totalmente distintivo de ellos. Entonces, esos elementos se tienen que revisar y ver cómo protegemos esa imagen comercial. Porque a veces un franquiciatario termina el contrato y ¿qué sucede? Decimos, tienes que quitar la marca. No hay problema, quitan la marca. Pero como ya tienen a la clientela y ya los conocen así, se quedan sin marca y toda la gente les sigue llamando igual. A mí me seguían diciendo, y nos vemos en la tablita de Insurgentes, cuando tenía 5 años de ya no llamarse la tablita, pero no tenía marca. O sea, así se quedó, así siguió operando, pero toda la imagen comercial pues era la misma, ¿no? Entonces tú ibas a la tablita. Eso pasa mucho, entonces hay que proteger el trade dress, hay que proteger las marcas en sus diferentes versiones. Si tenemos un envase, por ejemplo, muy peculiar,
que tenga ciertas características, seguramente puede ser protegido de una marca tridimensional. Se hace la revisión, se dictamina y se hace un programa para ir obteniendo esa protección. Y yo diría, qué bueno que lo hacemos porque nos vamos a convertir en franquicia, pero lo deben hacer todas las empresas. O sea, es recomendable que todas las empresas tengan su propiedad intelectual perfectamente protegida. Lo que pasa es que ahora vamos a poner a trabajar en nuestra propiedad intelectual, ¿no? Ahora sí la vamos a poner a sudar la gota gorda y a que nos dé lana. Y por eso la tenemos que robustecer. Pero eso no significa que no la debamos tener perfectamente protegida siempre, en todos los casos, ¿no? Porque además decimos, bueno, registrar una marca pues cuesta algo de dinero. Sí, pero tiene una vigencia de 10 años. O sea, vamos pensando en que en el largo plazo, si dividimos ese costo, pues es un costo tremendamente bajo para los beneficios que nos dan. Una pregunta, ¿y qué tanto repercute, por ejemplo, cuando es una sociedad y la marca solo está registrada a nombre de una de las socias? Bueno, ese es el tipo de temas que hay que definir en la parte, digamos, corporativa. Luna nos va a hablar un poquito de eso. Y es otro de los puntos claves del momento en el que se decide hacer esta estructura. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, resulta que yo ahora voy a dar franquicias. Muy bien. Tengo que crear una operadora de franquicias, que es una empresa distinta a la empresa original, que me va a permitir aislar los riesgos y transparentar las operaciones. Porque una cosa es mi negocio original, vendo café, y a eso me dedico, y otra cosa es vendo negocios que venden café. Es otro rollo, son las franquicias, ¿no? Y ahí quiero tener mis ingresos transparentes, independientes y decisiones distintas de este negocio, que efectivamente le dio origen y tiene vínculos, es un negocio distinto. Entonces, ¿dónde ponemos la marca? Y hay que hacer un estudio para ver por qué razón la tiene una de las socias. A lo mejor la razón fue, yo fundé la empresa, yo tomo las decisiones, yo soy socio mayoritario y quiero mantener el control de la marca yo, porque es un candado y una seguridad que tengo frente a mis otros socios. Podrá pasar lo que sea con la compañía, me podré pelear o no con mis socios, podré evolucionar la compañía, el dueño de la marca soy yo, y para mí es una seguridad ser dueño de la marca, y le podré dar una licencia a la empresa y una licencia al operador de franquicias para que a su vez dé sus licencias a los franquiciatarios. O lo que se puede llegar a decidir es, eso no es correcto, somos socios parejos, todos debemos ser dueños de la marca, y entonces una de dos, o la marca se puede tener en copropiedad entre los socios de manera independiente de la compañía, o se puede ceder a la compañía. Es cuestión pues, de definir dónde están los intereses y por qué tomamos una decisión u otra. Lo que no se puede hacer es dejarlo así sin un análisis. O sea, porque sí, porque históricamente así se hizo y porque a lo mejor empezó una persona en negocio como persona física con actividad empresarial, registró una marca, pero luego formó una compañía y ya las cosas se quedaron así, ya nunca se volvió a pensar el tema. Es más, tenemos casos donde una persona física registró una marca, luego formó una compañía, la compañía usaba la marca, pero no inscribieron una licencia para autorizar el uso de la marca en el INPI. Viene una demanda de caducidad contra la marca y como no está ese vínculo entre la persona física y su empresa aprobado, se pierde el registro, se caduca por falta de uso. Y le decimos al INPI, oye, pero aquí está el uso, mira mis etiquetas, mis facturas, mis folletos, mi página de internet. Sí parece una entidad distinta al dueño de la marca. Y como no está aprobada, no te sirven esos elementos de uso para defender el registro. Técnicamente el registro no se usa y se tiene. Pues por eso es que es tan importante darle una buena revisada a esos temas para poder estar seguros de que las cosas se están haciendo bien. Sea franquicia o no sea franquicia. Ese es el punto clave. Entonces habría que ver qué razones llevaron a que la marca la tenga una persona física. Puede ser una muy buena idea o puede no ser una buena idea. Depende de cómo se maneje la compañía. Hay a veces estructuras en donde se dice, oye, yo quiero mantener la marca como persona física porque quiero que la empresa me pague una regalía por el uso de la marca. Perfecto, contablemente hace mucho sentido. Puede ser una excelente manera de que parte de los ingresos de la empresa se vayan a la persona física y la persona física disfrute de ese beneficio. Pero cuando antes ya hay una sociedad entre esas personas, ¿qué es lo más viable? ¿Que la marca esté a nombre de la sociedad? Definitivo sí. Sí, porque además hay un tema de uso previo, de derechos que se generan por el uso. Entonces, si primero se creó la sociedad y luego una de las personas físicas la registró, ahí hay un tema delicado.
en donde ese registro inclusive se podría considerar como nulo, porque lo está registrando alguien que no está legitimado como tal. Quien está legitimado es la sociedad. Entonces habría que transferir los derechos para curar el registro, para subsanar cualquier cuestión que pudiera ser importante. Por eso es que los temas de propiedad intelectual se vuelven de verdad cruciales, ¿no? Bueno, estas son las limitaciones propias de un registro de marca, que hablamos de, bueno, obviamente vale en el territorio nacional. ¿Eso qué implica? Tenemos que pensar en que una marca no nos sirve para Estados Unidos, no nos sirve para Europa, no nos sirve para Centroamérica, tiene que hacerse un registro país por país. La vigencia es de 10 años, renovable, está limitado a los productos o servicios que el registro establece. Hay una clasificación de marcas por producto o por servicio. ¿Esto qué implica? Pues implica evidentemente que debamos protegerla en todas las clases de productos o servicios que tienen alguna relación con lo que hacemos. ¿Por qué? Pues bueno, vamos a pensar que tenemos una tienda de ropa. Ok, la clase básica es la 25, vestuario. Oye, pero espérame tantito. Yo a lo mejor en el futuro voy a vender maletas. Maletas está en la clase 18. Oye, y voy a vender artículos deportivos. Eso está en la 28. Y quiero vender relojes con mi marca. Eso está en la 14. Y fíjate que quiero tener una tienda de ropa con mi marca. Eso es la 35. Y también quiero un perfume con mi marca de vestuario, que es muy común. Eso es la clase 3. Entonces hay que pensar en todo ese abanico de opciones para tener una cobertura adecuada, porque también se cometen muchos errores de ese tipo. Y este es el caso de los avisos comerciales o eslogans, que hay que también tener mucho cuidado de revisar que estén registrados, porque al final es simpático que en ciertas franquicias nos vamos al anexo 3, marcas o propiedad intelectual. Anexo 3, marca número tal o solicitud número tal con una denominación. Y decimos, ¿y esto es lo que me están dando? A ver, espérame tantito. Pero si es una empresa, vamos a suponer que hace diseños para portadas de cuadernos personalizadas. Entonces decimos, espérame tantito. Me tienes que dar autorización de todos los diseños que posees, que esa es tu propiedad intelectual, tus derechos de autor. ¿Qué pasó con tus marcas de diseño? Tienes productos en 5 clases diferentes y no tienes las marcas registradas. ¿Dónde están tus derechos de autor de tu publicidad, de tu música, de tu jingle, etcétera? O sea, ¿dónde están los registros que protegen tu imagen comercial? Entonces, eso de lo único que habla es de una franquicia más desarrollada. Cuando vemos un factor así decimos, uy, aguas, aquí hay algo que está mal. No me puedes dar un paquete de derechos de propiedad intelectual que pones una solicitud de marca y luego hacemos la revisión y resulta que es una solicitud que trae unos tremendos problemas porque es una marca genérica, descriptiva, hay antecedentes, es una marca que probablemente nos estamos hasta arriesgando a que alguien nos demande porque la estamos usando. Si pues es que él me lo autorizó, a mí no me importa quién te lo autorizó. Es mi marca y yo voy y te demando a ti porque tú lo estás usando y dime lo que quieras, pero si no tienes una marca registrada estás en problemas. Entonces es un tema básico, es un tema clave, que la propiedad intelectual esté debidamente protegida y que eso se le traslade como un derecho de uso al franquiciatario, porque es lo que le estamos vendiendo. Hay que tener, digamos, ese nivel de responsabilidad como franquiciantes, ¿no? Es indispensable tener la cobertura adecuada. Una pregunta. Sí. Si ya tengo una marca, tengo una acta constitutiva que estoy manejando, en el caso de nosotros, servicios de eventos infantiles, esa marca que tengo, puedo usarla, no sé, se me ocurre para hacer ropa y todo eso, ¿tengo que abrir otra acta constitutiva o con esa misma o cómo tengo que hacer el registro? O sea, yo ya tengo la marca, Sí. la uso para servicios y después la quiero usar para vender ropa, plumas, no sé. Hay que extender la protección, o sea, hacer nuevos registros de la marca en las clases relacionadas a los productos de que se trate. ¿En la marca o en la acta constitutiva? No, en las como marca, ante el INPI. Ah. Sí, claro, también hay que revisar el acta constitutiva y revisar si dentro del objeto social de la empresa se prevén las actividades que ahora va a desarrollar la empresa. Y si no están previstas es muy fácil. Se modifican los estatutos a través de una asamblea, se le ordena al notario tomar nota y amplía el objeto social. Eso es algo interno y relativamente fácil de ajustar. Lo que no es fácil de ajustar es el tema de la marca, porque qué tal que la queremos registrar
porque ya tenemos un gran proyecto de ahora usando en ropa y nos encontramos con que ya hay alguien registrado con algo muy parecido. Y no es que nos esté plagiando o robando, hay muchas circunstancias que se dan. Hay más de 75,000 marcas registradas para vestuario vigentes en México. Entonces de repente el cliente nos dice, yo quiero registrar una marca para vestuario. Pues dame tu lista de opciones, de la que más te interesa a la que menos, pero mándame 15. Porque a veces buscamos y buscamos y buscamos y no pasan. Porque ya está muy saturado en ese tipo de productos. Entonces hay que preverlo con tiempo y hacer un buen diseño y hacer pues, las cosas con paciencia para que podamos ir trabajando en tener la seguridad jurídica de que las marcas están bien. Derechos de autor es otro tema muy olvidado en las empresas, muy olvidado. Hay cualquier cantidad de elementos en las compañías que tienen que ver con derechos de autor que no están debidamente protegidos. Desde el diseño de etiquetas, por ejemplo, que es una obra de arte, tal cual, es una obra de diseño que debe ser protegida como derecho de autor, hasta cuestiones, por ejemplo, de publicidad de la compañía, en todas las formas. Por ejemplo, hoy que se ha vuelto todo el tema de anuncios de audiovisuales, digamos, un elemento de una herramienta de marketing tan importante, y además se tiene que tener la tranquilidad de que están debidamente asegurados esos derechos en favor de la compañía, de que celebramos los contratos necesarios con los productores o con los autores de esas obras, que no después venga el autor que nos hizo una página de internet, por ejemplo, es una obra de arte como tal, es algo que se protege en su look and feel famoso como un derecho de autor, de una obra que combina texto y diseño. Entonces tengo mi página de internet, es una herramienta de venta muy importante, porque pues, a través de la página nos localizan, nos hacen pedidos, bla, bla, bla. Es algo que yo le estoy ofreciendo al franquiciatario como uno de los elementos de propiedad intelectual. Pero resulta que no firmé con los chavos que me hicieron la página los contratos de obra por encargo que yo tengo que tener como compañía para estar seguro de que son mis derechos. Al rato el franquiciatario tiene una demanda de parte de los autores, porque los autores dicen, no, espérame tantito, yo te diseñé tu página para que tú la usaras, pero yo tengo los derechos de propiedad intelectual de la página, de la parte visual de la página, y nadie más lo puede usar sin mi autorización. Entonces, esta empresa que lo está usando, que se está beneficiando de mis diseños, me tiene que pagar una regalía. Ese es un tema. Otro tema que hay que cuidar si pensamos ser franquicia, o si pensamos abrir sucursales. Pues resulta que tengo música en mis establecimientos, ¿sí, no? Bocinitas, pago Programusic, uno de tus sistemas, o la recibo por vía de satélite y tengo música ambiental en el bar. Y ya pagaste derechos de autor a las sociedades de gestión colectiva, y si no, tu franquiciatario le va a ir a tocar la puerta la Sociedad de Autores y Compositores de Música de México y le va a decir, págame mi regalía, ¿por qué? Pues porque estás usando música como insumo de tu negocio, le tienes que pagar una cuota. Oye, pero que yo, que soy franquicia, que diga el franquiciante, no le digo a nadie, eres un establecimiento independiente, tienes música en tu negocio, me tienes que pagar. Y si no, quítala en este momento, independientemente de lo que ya me debes. ¿Cuánto es esa cuota? Hay cuotas muy diferentes dependiendo del giro y dependiendo, por ejemplo, en el caso de restaurantes, depende del número de mesas que tengas, ellos le llaman UDA, que es Unidad de Derechos de Autor. Entonces, de acuerdo al tamaño que tienes, ellos definen cuál es la cuota. Yo te diría, más o menos para hacernos un criterio, puede ser una cuota de unos 600 o 700 pesos mensuales, un restaurante pequeño, de unas 12 mesas. No, pero claro, un restaurante más grande, pues ya son 1.500 pesitos al mes, y así. Claro, si el franquiciante se toma la molestia de ir y negociar por todos, pues obviamente consigue un precio mucho más rentable que si cada uno va por separado. La música se tiene que registrar igual en el No, en de autor. ¿El autor? De autor. Ah, ok. Sí. O sea, porque nosotros creamos música, pero sí nos firmaron la obra por encargo. Obra por encargo, perfecto. Pero conviene que esté registrado ante el autor, Sí. tanto la obra como el contrato, para que todo quede en orden. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo por ejemplo tengo un salón de fiestas, yo sí pago derechos de autor y es el pago así anual. Perfecto. ¿Cuánto pagas? Estoy pagando 9,000 pesos. Es mucho, ¿no? No, es mi salón de fiestas. Ahí sí la música es un insumo imprescindible. Entonces sí, depende mucho del giro.
¿qué tanto depende de...? Bueno, digo, es que nosotros también en infantiles Sí. también ocupamos música, aunque ya creamos nuestra propia música. Excelente. Pero aún así sí agarramos determinados temas, ¿no? Para bailar, por decirlo así. Hay que negociar en base a eso, pero negociar con mucha fuerza con este tipo de sociedades porque son casi sindicatos. Pero ¿a dónde o sea, te vas? Por ejemplo, nosotros que la mayoría de los salones están en el Estado de México, ¿hay alguna dependencia? Son organizaciones, digamos, federales, son estas sociedades de gestión colectiva, pero tienen dependencias o sucursales por estado. Entonces, yo te diría, espérate a que te toquen la puerta. Cuando vengan y te toquen la puerta, entonces te sientes a negociar antes, pues no vale la pena. Es mejor esperar y negociar desde una posición de fuerza, y ya verías ahí si vale la pena ponerse de acuerdo por esa demarcación o ya de una vez un acuerdo global. Sí. Bueno, pero es uno de los factores, por ejemplo, a cuidar derivado del análisis de del propio proyecto de franquicia. Una pregunta, también Sí. hay que pagar, porque bueno, acá en los eventos, a veces nos piden evento de Disney y todo eso, también tenemos que pagar algo de ahí. También hay alguna asociación. ¿Sí? Absolutamente, sí, básicamente la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Las obras que llegamos a hacer. Uy, sí, para eso son, bueno, verdaderamente, O usar los personajes, por ejemplo. no, claro, sin duda. O sea, se me hace raro que no se te hayan aparecido ya. Porque hasta cuando hacen lo que se llaman BTLs, activaciones de marca, por ejemplo, en el estacionamiento de un centro comercial, y que ponen música, bocinas y edecanes, etcétera, siempre se aparecen. Siempre dicen, a ver, espérame tantito, y el uso de música aquí, ¿qué? No tarda. Entrego y llegaré contigo. Ya llegan pronto. Sí, uy, no, tienen muchos ojos estos cuates. Pero por ejemplo, eso, vamos, nosotros estamos en el Estado de México. Quiero creer cuando están fuera del salón, así con las bocinas y demás. Esos permisos se dan en el municipio. Ya con eso. No, el permiso es, digamos, por desarrollar el evento en la vía pública, etcétera. No, eso no tiene nada que ver con el uso, con el pago de propiedad intelectual o de regalías por la utilización de música para fines comerciales. Nada que ver, es totalmente independiente. Igual los colores y las figuras, por ejemplo, si yo quiero hacer un salón y le pongo imágenes de Disney, ¿sería lo mismo? ¿O ahí sí, pero ahí cuidado, ahí no es que haya una tarifa y que tú puedas disponer de esos derechos, de esas figuras, y luego decir, ¿cuánto te debo por usar tus personajes? Ahí cuidado, ahí estás cometiendo un delito. Y si Disney no quiere llegar a un acuerdo, te vas a ver involucrado en un problema verdaderamente grave. Ahí estás utilizando un derecho de propiedad intelectual sin permiso, tal cual. En la música la ley dice que la puedes usar, pero tienes que pagar. Pero digamos, la autorización está dada para fines comerciales. En el caso de personajes, marcas, etcétera, ahí cometes una infracción y un delito, y el dueño del derecho decide cómo quiere irse en tu contra. ¿Y qué se tiene que hacer? Por ejemplo, porque tenemos clientes que tienen todo decorado con Walt Disney, pero ellos ya los agarraron, ya pintaron, ya decoraron, pero a ver, no sacaron ningún. pero aquí hay que partir de una base. Una cosa es decorar con figuras de Disney. No pintan No. en paredes. Bueno, pintadas en paredes yo creo que es discutible, porque finalmente es una creación, digamos, de tipo artesanal, y ahí puede tener cierta defensa. Ya si lo mandaron a imprimir o de alguna cosa por el estilo, ya está grave. Si lo utilizan, digamos, como elemento distintivo del salón de fiestas, le pongan la marca y a Mickey Mouse a un lado, eso es muy grande. ¿Y cómo se tienen que proceder o qué debieron negociar hacer? con Disney. Primero tendrían que Ir a hablar con la empresa y decirle que queremos usar esta imagen para fines de promoción o de marketing o lo que sea, cuánto me cobras como una licencia. De manera previa, normalmente hay muchas posibilidades de arreglo. Porque la empresa dice, bueno, si no me afecta, etcétera, o quiero usar una botarga para fines promocionales. Perfecto, ya tienen tarifas bastante fijas. Hay que negociar con ellos antes. Y ahí no hay problema, porque ustedes dicen, bueno, ok, no me interesa Mickey Mouse, me voy con Hanna-Barbera y negocio con ellos a Pedro Picapiedra. Y hay opciones, ¿no? Pongo a Mafalda. Yo lo que les diría es un tema muy técnico, pero lo que como empresario hay que tener presente es la información y el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro negocio es una parte medular, que se debe proteger, identificar y proteger a través de contratos y de ciertos actos ante notario público, corredor público, independientemente de ser o no franquicia.
La naturaleza, digamos, de cierto tipo de información es lo que es la clave a veces del negocio de una empresa que hace pasteles, de una empresa que hace fiestas, o que opera salones de fiesta, quiénes son nuestros proveedores, quiénes son nuestros clientes, cómo hacemos nuestro marketing, por ejemplo, cuáles son nuestros precios, nuestra política de descuentos, cuáles son nuestras estrategias de ventas. Toda esa información, ustedes pregúntense una cosa que creo que es muy útil. ¿Qué información que yo manejo en mi compañía estoy dispuesto a abrirla a mis competidores? Si la respuesta es no tengo problema en que la vean, perfecto. Pero si la respuesta es no, esto no quiero que lo vean, porque es una descripción de procesos, de roles, de puestos, de manuales, de software, entonces aguas. Entonces es un secreto que me da una ventaja competitiva y que lo debo proteger. Esa es la respuesta. Entonces fíjense nada más la lista de lo que puede calificar, y es totalmente enunciativa como secreto industrial. Fórmulas de todo tipo, recetas, procesos de manufactura, bases de datos, que hoy las bases de datos, por ejemplo, de clientes, pues es una de las claves, ¿no?, de una compañía. Metodología, listas de clientes, listas de proveedores, contratos, políticas de descuento, lanzamiento de nuevos productos, sistemas de venta, estrategias, estudios de mercado, información de investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en información, investigación y desarrollo, un empleado alguna vez se robó expedientes de investigación de nuevos fármacos que no servían para nada porque en todos los casos habían consecuencias adversas que no permitían desarrollar la medicina. La defensa fue esa. Fue, oye, esta información no tiene ningún valor económico porque pues, no permite desarrollar ningún producto que vaya al mercado. ¿Ustedes creen que no valía la información? Claro. Claro que valía. Son 20 formas de saber qué no hacer, ¿no? De no perder dinero. Pues ese es un punto también crítico. Bueno, aspectos corporativos. Luna, si quieres apoyarme. Sí, claro. Que expliques cómo funciona. Que este es un esquema que nos permite visualizar muy claramente cómo vamos a estar parados con nuestra estructura corporativa. Pero como se ha venido mencionando y como ustedes ya saben, el negocio que ahora ustedes van a estar comercializando ya no es el negocio en sí, sino es vender negocios. Esta es la empresa, esta operadora de franquicias, es la sociedad que va a estar encargada para esos fines. Este es el esquema y regresamos un poco al tema de las marcas, ¿no? Hasta arriba tenemos a la persona física o moral, en donde se va a resguardar la propiedad intelectual. ¿Por qué la dejamos aquí? Porque la queremos lo más lejos y lo más alejada de nuestros franquiciatarios, porque al final del día no sabemos cómo pueden terminar las cosas con ellos, no queremos que ellos nos puedan atacar en la parte más sensible de nuestra empresa, como son nuestras marcas, nuestros elementos de identidad. Entonces, esta persona física o moral, supongamos que la marca ya la tiene la SA o la empresa que tengan, le va a dar una licencia de uso a esta operadora de franquicias. Esta operadora de franquicias es una nueva constitución ante un notario. La Ley General de Sociedades Mercantiles contempla 6 tipos de sociedades comunes que pueden ser una SA, una SRL-DCB, inclusive puede ser una SAPI, eso no está contemplada en Ley General de Sociedades Mercantiles, pero también es viable. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a decidir qué tipo de sociedad nos conviene? Cuando ustedes fueron a constituir sus propias empresas, a lo mejor tienen con conocimiento de causa diciendo, bueno, somos tantos socios, vamos a operar de esta manera, nos llevamos así, nos conocemos desde hace años y por todos esos elementos voy a decidir que va a ser una SRL-DCB. Pero realmente sabemos cuáles son las implicaciones de cada una de las sociedades. ¿Cuál decidimos? Hay una gama amplia. No vamos a llegar con el notario a decirle, pues a usted dígame cómo hacerle. Pues no, yo le doy instrucciones a él porque es la operación y es la vida de mi sociedad. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo funciona? SA, hay acciones, los socios son accionistas y las acciones son títulos que se pueden comercializar, que están en el negocio, que yo puedo vender, grabar, ceder, enajenar y que al final del día puedo terminar asociado con accionistas que no conocí en un principio, que no son mis amigos, que no es mi familia. Ese es el carácter de una SA. Luego tenemos una SRL, bueno, el CB, el capital variable, es una manera sencilla
de poder modificar nuestro capital, el capital de la sociedad, sin tener que estar haciendo modificaciones severas o procedimientos complejos. Entonces, de entrada, el capital variable se recomienda para cualquier tipo de sociedad, independientemente del régimen que ustedes escojan. SRL, de responsabilidad limitada. ¿Ahí por qué? ¿Por qué escogería ese tipo de sociedad? Porque conozco mejor a mis socios, porque hay una relación más cercana, porque hay un poco de control. Ahí no son acciones, son partes sociales. Estas partes sociales, para que mi socio pueda venderlas, tiene que preguntarme. Y entonces nos ponemos de acuerdo, ¿te vas a salir o entrar alguien más? Entonces, todos estando de acuerdo, podemos hacer ese cambio. Entonces, el carácter de la SRL es un poco más personal. La SAPI, por ejemplo, es una SA mejorada con vitaminas, que nos permite entrar a cotizar en bolsa, que respeta derechos de minorías. Es una muy buena opción. O sea, yo le apuesto a las nuevas constituciones y sobre todo para operadoras de franquicias, una SAPI. Pero al final del día, cada quien tiene que valorar los elementos que tiene con las personas que está relacionada y para dónde y qué tanto comercialmente espera crecer. Esos son los elementos que ustedes tienen que tener en consideración al momento de la toma de decisiones de qué sociedad van a conformar. Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Sociedad S.A. Promotora de Inversión. Sí, queremos, digo, yo no conozco y me gustaría profundizar en estos temas. ¿Dónde me pudiera yo? En el momento en el que cada uno ya está listo para ser esta operadora de franquicias, que además, ¿cuál es el momento oportuno ya para constituirla? Bueno, ya sé que tengo un examen de franquiciabilidad donde me dicen que mi modelo sí se puede replicar. Ya tengo yo mis manuales, ya tengo yo estructurado, ya estoy listo para salir a la venta. Entonces, ya me siento a ver ese tema, a conformar mi operadora de franquicias. ¿Dónde me puedo documentar? Ajá. En el momento en el que ya estás lista, puedes acercarte notarios corporativos, un notario, un abogado corporativo o la propia ley. Esas son pues, tus fuentes de información. Un abogado corporativo lo que hace es sentarse contigo y analizar todo esto. Entonces te va a ir haciendo una serie de preguntas muy puntuales. ¿Con quién te vas a juntar? O sea, ¿quiénes son tus socios? ¿Cuál es el objeto de tus socios? O sea, ¿cómo trabajas? Van contigo de la mano para ir determinando cuáles son las mejores opciones y a conveniencia de quién. Porque volvemos al punto donde, oye, y una persona física tiene la marca. Bueno, si ustedes y el resto de los socios aceptaron esa condición porque es socio mayoritario, porque quiere tener el resguardo de la API como persona física, pues entonces, bajo esas condiciones, adelante, vamos a funcionar. Inclusive se pueden hacer acuerdos presocietarios, en donde antes de hacer la constitución de la empresa que va a ser la operadora de franquicias, ustedes previamente, los estatutos tienen regulaciones muy puntuales. Prácticamente ya están hechos en notarías y nada más casi te adhieres. Pero ustedes afuera pueden decir, bueno, a lo mejor eso no va a quedar ahí, pero el manejo de tales bienes se va a hacer de esta manera, nos vamos a distribuir de esta manera. O vaya, cualquier tipo de condición que ustedes quieran pactar entre particulares se puede hacer un acuerdo presocietario. Entonces, como recapitulando, ¿con quién? ¿Cuál es el fin? ¿Cómo me llevo? ¿Cómo van a estar en dinero? ¿Cómo van a estar aportando? ¿Acepto o no las condiciones del accionista mayoritario? Tiempos de vida, objetos. Todo eso queda acá. Ya que tenemos la constitución de la operadora de franquicias, esta operadora ya tiene una licencia, que esta licencia tiene que tener la facultad de poder dar sublicencias, que es quien lo va a dar a las unidades franquiciadas. La unidad franquiciada, con quien va a tener trato y con quien se va a celebrar el contrato, es con esta operadora de franquicias. Entonces ya tenemos aquí como tope al resguardo de los elementos de identidad que están resguardados en la persona física. Hay dos opciones, que yo dé unidades directamente, unidades franquiciadas, o que dé contratos de franquicia maestra. Las unidades franquiciadas las va a tener el control de la operadora, también la franquicia maestra, pero esta franquicia maestra a su vez va a tener la oportunidad de abrir diferentes franquicias. El esquema de dinero de este lado va a funcionar con regalías.
pero nosotros a la vez vamos a estar también operando unidades propias. La persona físico-moral, las unidades propias las puede seguir operando con su propia razón social, o bien también le puede bajar a la operadora de franquicias. Pero, ¿para qué se constituye esta operadora de franquicias? Para tener un control específico. Todos los recursos entran ahí. Entonces yo ya no estoy confundida entre cuáles fueron mis utilidades y cuáles fueron las regalías que recibí de las unidades franquiciadas. La franquicia maestra es, por ejemplo, si yo abro es como abrir una sucursal, por ejemplo, en Chihuahua. Es que la operadora está en el Distrito Federal, pero en Chihuahua no alcanzo yo ahí, mejor abro una franquicia maestra. ¿Sí es eso? No, las franquicias maestras, ¿cómo funcionan? Ustedes quieren expandirse a diferentes puntos de la República y les dan las franquicias a los franquiciatarios, perfil normal, hasta ahí vamos en un sistema regular de franquiciatarios. Pero después se quieren expandir a Estados Unidos, y en Estados Unidos a lo mejor sus capacidades, sus recursos humanos, sus recursos económicos, para poder facilitar esa expansión, le dicen a alguien en Texas. Bueno, yo a ti en Texas te voy a dar una franquicia maestra para que tú tengas la facultad de dar licencias, de buscar a los franquiciatarios y de abrir nuevas unidades. Entonces, esta te va a reportar por todo Texas, por todo un área determinada, por todo... ¿Por país? No. No es lo que nos explicaban regional, franquicia normal, franquicia regional, ¿es eso? No es precisamente, la delimitación no se hace por territorio específico. No sé si te refieres a la territorialidad que se especifica en el contrato. No, es que ayer nos explicaban que puede ser de una franquicia, por decir, de uno solo, o lo decía Tomás, que él dio una franquicia regional. O sea, que es eso. Exacto. Él dio una franquicia maestra para que se encargara de un territorio específico. Es Entonces de aquí se devienen unidad 1, unidad 2, unidad 3, pero entonces tú con quien tienes la relación es con tu franquicia maestra. Pero en eso que te perjudica a ti como operadora, porque realmente tú no vas a tener contacto directo con las otras franquicias chiquitas, por ejemplo. Pero no... chiquitas, sino... No, pero dije tú misma. O sea, tu mismo... ¿cómo ¿Reglas? Las reglas son regidas por la misma operadora. Entiendo, entonces, tu pregunta es si se sale un poco de control. No control, porque bueno, tú metes en cintura a la franquicia maestra y ella tiene la obligación. Funciona. Pero me refiero, tú no tienes contacto, tu operadora no tienes contacto, porque ¿cómo les vas a hacer supervisiones? No vas a ir a la maestra, sino vas a ir a cada una. No, la franquicia maestra, la operadora tú vas a celebrar el contrato con tu franquiciatario maestro. El franquiciatario maestro a su vez va a tener obligaciones muy específicas para la supervisión, para la proveeduría, que van a seguir el mismo sentido y el mismo espíritu de las unidades franquiciadas que tú ya tienes. Entonces, es una manera... ¿Tú como operadora cómo vas a hacer? Digo, porque yo como operadora, ok, y yo cómo sé que está trabajando bien la franquicia maestra. De la misma manera como sabes que están funcionando bien tus... Yo puedo ir a... Claro. De la misma manera en la que tú sabes que tus unidades franquiciadas están funcionando. Manuales. Y ahí Perdón, un poquito, ¿verdad? Ahí en este caso de franquicia maestra, lo que puedes hacer es convencionalmente pactar que ahí mismo reconozca que tanto tú como franquiciatario maestro como la operadora de franquicia pueden hacer la revisión. O sea, como prever, como no firma el contrato la operadora, sino la franquicia, prever una cláusula que la facultad de revisión puede extender a terceros, incluyendo la operadora, o un tercero, o un lo puedes pactar ahí en persona. ¿Tienes que celebrar un contrato con la franquicia maestra? Así es. O sea, haces Otra cosa diferente a lo de una normal. Va en el mismo sentido. Lo único que sucede es que aquí esta la estás facultando para que ella pueda contratar, que busque un franquiciatario y que ella pueda tener el control de diferentes unidades franquiciadas. ¿Cómo se pagan las regalías en este caso? El pago de regalías funciona igual. O sea, las unidades le pagan a la franquicia maestra. Así es. Y la franquicia maestra a la operadora de franquicia. Pero de una parte y a la otra. Y da la otra. Pero ya se divide, repartirlo, ¿no? O sea, se reparte. Se reparten. Tú ganabas 1 millón de una, del otro vas ganando las 500. Así es, Porque es pero... culpa de la maestra, ¿no? Exacto, pero estás abriendo territorio, estás abarcando muchísimo más. Con una franquicia maestra, a lo mejor pierdes en dinero lo que de cada unidad franquiciada te estarías llevando, cada unidad franquiciada propia,
pero hay volumen, entonces hay conveniencia. Y además, ¿qué sucede? Cuando nosotros franquiciamos, lo que esperamos es expandirnos, que nos conozcan, que haya más gente que quiera esa franquicia, pues es una manera muy efectiva de lograrlo, más rápido. Ahora lo importante es que ahí vas a lidiar solo con 3 personas. Además. Y no, lidiarías con 8, con 7, ¿no? Desde que, por ejemplo, hasta ahí en ese esquema, estás hablando de que serían 7 directas. Entonces, a lo mejor si la capacidad no es, mejor delegas y que esa persona se encargue de Una pregunta. Empezamos como personas morales. En la operadora de franquicias tengo que hacer otra acta constitutiva. Así es. ¿Cómo la voy a hacer? Si yo soy una sociedad anónima, ¿con quién me voy a asociar? Si fuera persona física, pues a lo mejor sí las 3. Entonces, no sé. Sí, deben ser 2. En persona moral somos 3. Después hago la otra acta constitutiva, ¿cómo la hago? Pueden ser los mismos socios. Pero, por eso, pero yo no la voy a abrir como persona moral y otra persona moral. ¿Tengo que volverla a abrir con las 3 socias? Puede ser, las personas morales pueden estar constituidas por propias personas morales o solo personas físicas. Si el interés, o ambas, como combinadas. Entonces, yo quiero entender que voy a abrir 2 actas constitutivas. La primera, que es la que voy a usar mis unidades propias, y la segunda, una operadora así de es, franquicias. es correcto, así es. Las Pero 3 socias. tienen que estar, puede, por ejemplo, en el caso de nosotras que no tenemos el suficiente capital para hacer la operadora, ¿a fuerza tienen que ser esas mismas 3 socias de la primera sociedad o podemos incorporar a otra persona que a lo mejor sí tenga el capital? La operadora de franquicia va a estar conformada, inclusive si nada más quiere estar una sola persona de acá, puede estar conformada, es independiente, tiene una vida jurídica completamente diferente. ¿Por qué? Pues porque se encarga de vender negocios. O sea, a lo mejor ustedes, la operadora que quieren que sea, ustedes no van a estar involucradas y se vale. Este es otro negocio, pero ¿cuál es el vínculo entre la operadora y la persona físico-moral que está acá arriba? Los elementos de identidad que te van a dar y el know-how que te van a dar. Son los 2 elementos principales de cualquier franquicia. Pero es válido, y es válida tu pregunta, ¿ok? ¿Cómo capitalizo? Si quiere entrar un socio tercero, puede entrar un socio tercero. Si se quiere salir y quiere entrar alguien más, se puede. Es una empresa completamente diferente. Esta vende tus productos, tus servicios, y esta vende negocios. Si quiero usar la primera para vender negocios, meto unos estatutos, ¿se puede? Se puede, pero ¿cuál es la desventaja? Pierdes el control. Ya no sabes, acá vas a tener utilidades, acá vas a tener regalías, las personas, todos estos, es que eso es algo que tienen que tener también muy muy claro. Todas estas unidades franquiciadas son los pequeños cachorros que van corriendo su mamá cada vez que algo se les atora. Entonces vas a tener mucha gente cerca de tus activos, de tu empresa, del capital social de tu empresa. Entonces, ¿realmente los quieres tener cerca y dando problemas a la tuya? O mejor tienes a alguien que está separado, con un control muy específico de todos los ingresos que entran, con un control muy específico para hacer auditorías, con un control muy específico para proveeduría, para arrendamiento, no sé, islas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién le hace el arrendamiento? Yo me voy a encargar de todo, la persona moral de acá arriba. No, se delega a la operadora de franquicias. No solamente es una práctica corporativa sana, sino que además nos da muchísima ventaja de acción y para movernos y para saber, también para defendernos, para quitarnos en el momento en que nos estén atacando y poder resguardar todo lo que es importante en esta parte de arriba. Bueno, yo soy de la idea de no abrir tantas actas constitutivas por el SAT, ¿no? Porque no las abres una y luego hay que pagar, ¿no? Entonces realmente por su pregunta se podía Se puede hacer, no es la recomendación que yo te daría de ninguna manera, porque además tienes que saber cuál es, bajo qué régimen estás, por ejemplo. ¿Puedes, no puedes? ¿El objeto te da o no te da? Y son diferentes regímenes, ¿no? La que estoy operando yo a la operadora de... Pueden ser diferentes, puede ser el mismo. O sea, no es una regla escrita. Como les decía, la operadora de franquicias normalmente son sociedades anónimas o pueden ser sociedades anónimas promotoras de inversión. Es como normalmente se constituyen, pero sus funciones son muy específicas. Es el que va a administrar la venta de negocios. Salud.
Esta operadora de franquicias, ¿saben qué es un comisariato? Sí. Ok, el comisariato es quien nos va a proveer, la proveeduría. ¿Por qué no sirve tener un solo comisariato? Creo que ya me fui con las láminas. Ok, ¿qué hace la operadora? Comercializa, administra y otorga asistencia técnica. Ahí está. ¿Por qué constituirla requiere una organización diferente del negocio original? Eso de que ya no estamos vendiendo servicios, estamos vendiendo negocios. ¿Qué es el comisariato? Es un centro de distribución para industrias que consumen lo mismo. Si yo tengo la capacidad de hacer la producción de esos productos, de producir lo que voy yo a dar a mis franquiciatarios, entonces yo obligo a mis franquiciatarios que el proveedor que le compran sea a esta entidad, que soy yo mismo. Depende de la empresa y de tus capacidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos Monstruos, Alsea, donde todo lo que ellos proveen a sus franquiciatarios está controlado por ellos mismos, porque tienen la capacidad y pueden hacerte desde plástico y vasos hasta producción de café, lo que sea. Ellos lo contemplan, pero habemos pues, quienes no tenemos esa capacidad o no tenemos esos recursos, entonces recurrimos a diferentes tipos de proveedores. Y eso también es correcto. El comisariato es una opción también muy viable, si es que nosotros somos, para futuro y para también tener una relación, un amarre con nuestro franquiciatario, porque muchas veces el contrato de franquicia te dice, más bien el contrato de franquicia siempre establece el tema de la proveeduría. Y si en algún momento nosotros queremos tener algún candado con uno de los franquiciatarios en ese tema de proveeduría y nosotros lo controlamos, pues entonces tenemos amarrado al franquiciatario. También le llaman sales. Sí. Parte corporativa, creo que eso es todo. Bueno, gracias. Nada más para terminar. Una revisión rápida de algunos aspectos del contrato que son como críticos. Todo lo que se tiene que acompañar al contrato, que es normalmente un contrato de préstamo de los manuales, yo te los dejo usar, pero me los tienes que devolver, sobre todo para hacer conciencia en el franquiciatario de que es una información que no es de él, que le estamos prestando o que puede usar mientras opera la franquicia, pero que al final no es algo que le pertenece, ¿no? Sino que solamente se lo dejamos usar durante un tiempo, durante el tiempo de vigencia del contrato. Un contrato donde le autorizamos el uso de la marca, obviamente, un contrato donde le permitimos o le licenciamos el uso del software, que obviamente es uno de los puntos claves de control del negocio, contratos de confidencialidad que se firman a veces inclusive desde antes del contrato, desde que entramos en contacto, firmamos un convenio de confidencialidad porque le vamos a estar suministrando al franquiciatario pues información sensible que no puede estar divulgando sin nuestra autorización, es solamente para efecto de que puede evaluar la decisión de comprarnos o no una franquicia y por lo tanto se tiene que obligar a conservar esa confidencialidad. Y lo que hablaba Luna, un contrato de suministro de proveeduría, que ese contrato también tiene una gran utilidad. Yo le exijo a través de mi contrato de franquicia al franquiciatario que le compre los insumos a una empresa que es el proveedor exclusivo, que yo mismo administro. Muchas veces, si le dejan de pagar al proveedor, como no le pueden seguir comprando producto al proveedor exclusivo, les corta el suministro y al cortarles el suministro incumplen obviamente el contrato de franquicia. Entonces es una manera, desde el punto de vista jurídico, de tener un amarre muy eficiente para poder eliminar a un franquiciatario indeseable, ¿no? No podemos descartar que por más que tengamos un buen perfil, por más que hicimos un buen proceso de selección, de reclutamiento, de análisis, pues de pronto hay franquiciatarios que no acaban de funcionar bien, que son rebeldes, que una vez que aprendieron el modelo creen que pueden operar solos y olvidarse de nosotros. Antes me querías caso y todo eso, ¿no? Y entonces hay que tener mecanismos jurídicos para poder terminar de una manera justa una relación, pero pues teniendo las armas en la mano, ¿no? Teniendo las herramientas para hacerlo. Y una de las herramientas es esa. A veces el franquiciatario se empieza a trazar en la compra de producto al proveedor exclusivo,
o empieza a tratar de adquirir producto de fuentes alternas, rápidamente nos damos cuenta. Y es la manera de que incumples el contrato de suministro, incumples el contrato de franquicia. Aquí estoy listando algunos de los puntos así más recurrentes de problemas de interpretación y entendimiento en relación a los contratos y la operación de franquicias. Yo te diría, este tema que tú tratas es este, la no competencia. Hace 10 años yo te hubiera dicho, lamentablemente en México no hay mucho que hacer, porque hay una regla en la Constitución, es un derecho humano, que se conoce como libertad de trabajo, en donde tú te puedes dedicar a lo que tú quieras y nadie te puede restringir. Entonces, pues si tú operabas un restaurante japonés, pues qué pena que terminó el contrato de franquicia, yo voy a seguir operando en el mismo local, un restaurante japonés, le voy a cambiar las marcas y no pasa nada. Bueno, este tema de no competencia está muy vinculado también con el tema de secretos industriales que habíamos platicado antes. La no competencia simplemente dice, yo te puedo restringir la posibilidad de seguir trabajando en un determinado lugar. ¿Cómo? Bueno, limitado en el tiempo y limitado en el espacio. ¿Qué se hace muchas veces? Te di una franquicia para operar en la Colonia del Valle, tú no vas a poder operar un negocio del mismo giro, ni tú, ni alguien a través de ti, interpósita persona, familiares, etcétera, por 2 años en la Colonia del Valle y las colonias que le son vecinas a la del Valle. Con eso, tú puedes ir ante un juez y decirle, oiga, señor juez, pues fíjese que este cuate, a pesar de que la limitación es mínima, de todas maneras sigue operando de la misma manera. ¿Qué es normalmente lo que sucede? Que el franquiciatario lo que quiere es terminar la relación contigo, dejar de pagar regalías y quedarse en el mismo local donde ya está. Entonces tú puedes amarrar muy bien esa parte a través de muchos mecanismos. Uno a veces es participando en el contrato de renta del local, en donde te amarras con el dueño del local para que si el contrato de franquicia termine, los derechos del arrendamiento te los traspasen a ti. Esa es una de las fórmulas. Y 2, a través de este mecanismo. Ya tenemos un par de sentencias de jueces en México en donde la fórmula permisiva ha funcionado. No es que tú le digas al franquiciatario, no lo puedes hacer. Lo que le dices es, tú reconoces que mi sistema vale y que aprendiste conmigo una serie de cosas que son valiosas. Por lo tanto, si tú te quieres dedicar a trabajar en el mismo giro una vez terminada nuestra relación, lo puedes hacer, pero me vas a pagar $100,000 o $200,000 o $500,000. Y esa fórmula hasta ahora ha funcionado bien, porque no es que no lo puedas hacer, simplemente que tú aceptas pagar una compensación económica por hacerlo. Entonces ya digamos que la fórmula de no competencia en México cada vez más estamos viendo que sí funciona, o puede funcionar bajo este tipo de criterios. La cuestión es diseñar bien el contrato. Y luego está la otra parte, espérame tantito. No nada más es que te obligaste a no competir, sino que además te obligaste a no usar mis secretos industriales. Entonces, si tú piensas seguir usando mi base de datos de los clientes que se generaron durante el contrato de franquicia, mis fórmulas, mis recetas, mis manuales, mis metodologías, mis estrategias de venta, mis políticas de descuento, mis proveedores, perdón, pero esa es información confidencial y cometes un delito si lo usas. Entonces, pues digamos que ya hay elementos como para poder presionar a un franquiciatario que se quiere seguir de largo, prescindiendo del franquiciante cuando realmente el franquiciante le aportó elementos valiosos. Entonces, bueno, esas son esas 2 cláusulas que tenemos, y los otros temas importantes es el territorio. Uno, muy importante, ya no existen prácticamente territorios exclusivos, ya casi ninguna franquicia otorga un territorio exclusivo. Antes el mecanismo era así: te doy una unidad de franquicia y alrededor de esa unidad te doy cierta territorialidad en donde no voy a poder establecer un nuevo negocio de franquicia. Hoy casi ningún contrato prevé la fórmula exclusiva. Casi todos los contratos prevén que si el mercado lo justifica, se pueden abrir nuevas unidades dentro de ese territorio, pero tú vas a tener la primera opción para poder abrir ese establecimiento. Si tú como franquiciatario ya establecido en esa jurisdicción no tomas la decisión de hacerlo, entonces yo puedo dárselo un tercero. ¿Por qué pasa mucho esto? Porque hay muchas franquicias que están amarradas a desarrolladores comerciales. Resulta que Steren ya tiene un contrato con Hixa, en donde cada vez que Hixa abre una nueva plaza comercial, Steren tiene un local comercial ahí.
Y es una ventaja importantísima para Steren que le traslada a los nuevos franquiciatarios. Ya tienes un local en una buena ubicación, lo toman casi como tienda ancla, y es bueno para el desarrollador y bueno para la marca. Entonces ellos no pueden darse el lujo de decir, oye, espérame, no puedo abrir en esa plaza porque resulta que tengo un territorio exclusivo dado un franquiciatario y lo voy a invadir, ¿no? Le aviso a ese franquiciatario que se va a abrir ese local y le doy la opción número 1. No la tomas, lo abres. Y eso es muy bueno para quien desarrolla una franquicia, porque lo que se veía en el pasado es que cuando se hacía una limitación territorial de no puedo abrir más, el que aprovechaba era el competidor. Decía, uy, te dieron 5 kilómetros a la redonda y resulta que hay muy buenas oportunidades en este mercado por nuevos desarrollos habitacionales, cambio de uso de suelo, lo que sea, y mi competidor no puede abrir nuevos porque tiene restricciones con los contratos que tiene firmados. Y es que con la pena, pero ahí abrimos. Así está funcionando en este momento, pero hay que entenderlo bien. Hay muchos clientes que vienen a vernos que nos dicen, es que estos cuates ya me abrieron 2 negocios cerca del mío y me están matando porque ya perdí ventas y bla, 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 yo posicioné la marca en la zona, etcétera, y están violando mi exclusividad. Oye, pero ¿qué exclusividad? Sí, es que yo tengo la Colonia del Valle como exclusiva. A ver, vamos a ver. No. Tú tienes derecho a operar un negocio en la Colonia del Valle, pero la interpretación es al revés. No es que sea tu territorio exclusivo, sino que te asignaron esa zona para que ahí te establezcas. Pero aquí claramente dice que es franquicia no exclusiva, ¿no? Entonces hay que leer bien el contrato para darse cuenta de en dónde estamos parados. Luego el tema de la vigencia. Hay que revisarlo bien, ¿no? Y hay que encontrar fórmulas justas. Los estadounidenses normalmente calculan que de la tasa de retorno hay que multiplicar por 3 la vigencia. Si mi tasa de retorno es de 2 años, necesito una vigencia de por lo menos 6 para que el franquiciatario alcance, digamos, hacer un negocio rentable a partir de que ya pudo recuperar su inversión. Pero la verdad es que a veces la fórmula esta de los años, yo le he preguntado a franquiciantes, oye, ¿y por qué calculaste, por qué decidiste 7 años la vigencia? Y dicen, es que la verdad es que 6 se nos hizo poco y 8 mucho. Oye, por cierto, está perfecto, ¿no? A mí, por ejemplo, me 7 años. Yo digo 7 años, ¿sabes? Es como esto del karma y de los ciclos, ¿quién sabe? Pero bueno, pero hay que ser sensatos, no sea buscar ciclos que le permitan al franquiciatario recuperarse bien, hacer negocio, consolidarse y tener dinero de más para volvernos a pagar la cuota que le queramos cobrar por seguir adelante en un nuevo contrato. Y tampoco contratos exhaustivos con vigencias larguísimas, porque cambian muchas cosas en el proceso, ¿no? Cambian los formatos de contratos, hay nuevas obligaciones, nuevas situaciones, nuevos riesgos, el mercado cambia, etcétera, y vale la pena poder tener esos ciclos como para ir renovando. O sea, hay que fijarse muy bien en la vigencia. Bueno, hay otro caso en el cual, digamos, no ni el franquiciatario ni el franquiciante trabajaban bien, todo bien, pero resulta que el que te arrendó le interesó el negocio. Sí. Y ¿sabes qué? Que pues ahora sí ya lo dejaste, ahora yo lo pongo. Ahí cómo te proteges o qué se puede hacer. ¿Se hace un contrato con el arrendatario o cómo se le hace? Esa es una. Hubo caso en el cual yo ni siquiera acabé mi contrato de renta y pues como ya me convenía, ya aprendí todo el arrendador, bueno, el arrendador estuvo viendo, indagando y todo, y sabes que pues ya se acaba tu contrato, hoy pues terminó tu contrato, y yo sigo con el negocio. Y el arrendador puso ya ni uno ni claro, el otro. Les voy a decir una cosa, en Argentina, en España, en las leyes de competencia real, una de las disposiciones que siempre existen es que tú no puedes operar un giro equivalente o continuar con un giro del local que tú le arriendas a alguien, justo para evitar esas situaciones. Mi respuesta sería, en México no hay ninguna limitación, estás perdido. Si no obligaste al arrendador como franquicia a darte una opción de renta al salirse el franquiciatario por cualquier motivo, estás expuesto a que eso suceda. ¿Y no hay como el contrato respaldado? Sí puedes eventualmente poner una fórmula como la otra. Si te dedicas a un giro como este que nosotros vamos a operar, te obligas a pagarme una compensación económica. Se pueden inventar. Sí se puede. Por decir, yo creo que va de la mano. Cuando rento, en mis contratos pongo, con el arrendador,
que durante 5 años posteriores a que yo deje el local, no puedo utilizar el local para el mismo giro. ¿Es exactamente lo mismo y si es válido? Así yo creo que no es válido. ¿Cómo lo puedo hacer válido? Diciendo, está bien, si te dedicas a este giro, aceptas pagar una compensación económica de tanto dinero. Porque entonces no es que lo estés limitando, simplemente aceptó compensarte. Es una fórmula al revés. No te lo prohíbo, lo puedes hacer, pero me pagas. Obviamente yo lo hacía como para decirle, ¿sabes qué? O sea, si lo hace, sí, no lo puedo hacer. Meterle presión. Exactamente. Pero sí. En realidad no sabía si tenía alguna trayectoria. Francamente, en el caso de un arrendador, no creo que funcione así. Con un arrendatario sí, por el tema de secretos industriales, de que tú le enseñaste a hacer el negocio. El arrendador te va a decir, yo ni te conozco, nunca entré a tu cocina, no sé nada de ti. Se podría poner las dos opciones, igual ¿no? en el contrato de arrendamiento perfeccionando las declaraciones diciendo que el arrendador diga, o sea, el dueño del inmueble, que él no está familiarizado con ese negocio, que el negocio se va a hacer el negocio en la cafetería, que él no ha incursionado por sí mismo, incursionado por sí mismo en el negocio de café, y que en ese sentido acepta que terminar el arrendamiento, sea la razón que sea, el no poner una cafetería en un caso tal que después aprovecharía de la clientela efectiva. O sea, lo puedes poner como un antecedente así tan claro para que entonces el juez lo tiene que interpretar y diga, ok, tiene sentido, acabó el arrendamiento. A lo mejor sí lo acabó de manera injustificada, por una razón, y quizás porque sí no tiene know-how, pero sí tiene ya una clientela que está acostumbrado a ir a esa esquina al café y que a lo mejor sigue yendo por la locación. Yo creo que si lo pones en la declaración y luego haces como dice Mauricio, está de bueno, en caso que sí lo arriendes, es una pena convencional de tanto, pues porque te estás beneficiando de la clientela que yo genere. Y luego cuidado con otra situación que estamos observando mucho. Lo peor que le puede pasar a un franquiciatario muchas veces con ciertas marcas es ser exitoso. Sí. Porque entonces el franquiciante dice, qué bien, ya puso la lana, ya montó el local, etcétera, te quiero comprar la franquicia. Entonces empiezo a buscar la manera de terminar el contrato para quedarme con el punto de venta porque ya tengo un acuerdo con el arrendador. Eso sucede, bueno, cada tercer día, ¿no? Entonces, también aguas con situaciones en donde somos tan buenos como franquiciatarios que si no estamos bien amarrados en el contrato puede suceder este despojo. Lo estamos viendo mucho. Lo llevan a un punto de ruptura, no dice, mira, ya dame tanto dinero y quédate con la franquicia. Bueno, y luego estar bien enterados, o sea, que tenga un esquema claro la franquicia de pagos, ¿no? De regalía, porque hay una serie de situaciones en donde no se acaban de entender conceptos, están un poco ocultos. O sea, realmente qué es lo que implica el costo de la franquicia, ¿no? De repente en las ferias de franquicia, ¿cuánto cuesta la franquicia? Pues $50,000. Oye, qué bien, caray. Bueno, cuota inicial. Y te falta el inventario, y te falta el equipamiento, y te falta la adecuación, y el capital de trabajo, y la renta de local, y los costos de la capacitación, y etcétera. Entonces tratar de, como franquiciante, poner muy claros los costos, porque yo creo que no hay mayor error que jalarnos a un franquiciatario que no tiene ni la capacidad económica, ni las capacidades, digamos, intelectuales y de vocación, como para ser nuestro franquiciatario. Sí, ya vendimos una, pero luego va a ser un problema, va a estar siempre con la limitación encima de no poder sobrevivir o no poder superar una situación de aguantar el negocio durante un cierto plazo. Que quede muy claro cuáles son esos costos, ¿no? Entendiendo además las regalías, alguien dice, ¿y cuánto vas a pagar de regalías? 7%. Ah, mira qué bien. Sí, 7% de ventas netas. Échale cuentas que si a ti te quedó 25% de utilidad, resta del 7% de ventas netas y resulta que tienes un socio que te quita la tercera parte de tus utilidades, que es el franquiciante. Entonces, no es poca cosa, ¿no? Es un dinero importante, una cantidad importante. Y luego la otra, que el dueño de la franquicia, o sea, el franquiciatario que opera directamente, no tiene sueldo normalmente. No, opera ya gratis, ya grapa, a cambio de una supuesta utilidad. Cuando no hay utilidades, pues resulta que ni a sueldo llegó. Eso normalmente es un tema oculto en los contratos. Y las cuotas de publicidad, los proveedores exclusivos que suelen también imponer gravámenes al franquiciatario. Me tienes que pagar un porcentaje de publicidad del 2% y además me tienes que comprar los insumos. Y a esos también les cargo una cantidad. Y cuando hay franquiciantes demasiado codiciosos que le quieren ganar a todo, pues la verdad es que la fórmula termina por desgastar al franquiciatario y por romper la relación.
Entonces, yo recomendaría que haya un buen nivel de justicia comercial en el trato y que se entienda, es un matrimonio, es una sociedad, nos tiene que ir bien a los dos para que la relación subsista. No le puede solo ir bien al franquiciante. No hay franquicias, no existen, no sobreviven en las que nada más le va bien al franquiciante. Le tiene que ir bien a los dos. Una pregunta. Sí. O sea, esto del dueño sin sueldo, o sea, ¿qué decir que el franquiciatario, si no obtuvo una utilidad, por ejemplo, que vendí mi negocio y tú no tuviste ninguna utilidad en el mes, es a lo que se refiere de que no hay ninguna regalía que me des? No. Se refiere a que tú compras una franquicia Steren, eres franquiciatario y tienes que ir todos los días a checar, a ver al personal, a abrir, cerrar. Es más, tienes en el manual una serie de obligaciones que como dueño de la franquicia cumplir. Y las desempeñas, y las lo haces bien, se te exige estar ahí. ¿No? Sí, lo que pasa es que no tienes asignado un sueldo. Nadie te paga nada. ¿Cuál es tu ganancia? Con la utilidad. ¿No? Sí, yo nada más quería como la parte de tener claro los gastos, ¿no? Es que como tener claro justamente el franquiciante en qué le gana, porque si le ganas al comisionado, tú mismo eres proveedor, entonces ahí ver si le estás ganando ahí, entonces ya no tienes que ganar las regalías, o si das la proveeduría al costo, porque para que tu franquiciatario salga más barato y mejor calidad. Pero si le quieres ganar a la distribución, más aparte de la regalía, pues lo ahorcas. Entonces, si tú tienes claro cuál es tu negocio, va a ser el que yo lo voy a dar las salsas. Entonces, a lo mejor puedes hacer no te cobra regalía, porque ya le estás ganando ahí. O a lo mejor aquí se lo doy súper al costo, que se me puede ser el mejor proveedor de salsas, y le vas a las regalías. Pero como pensar en dónde va a estar tu ganancia como franquiciante. Sí, no quererle ganar a todos, porque normalmente abogado, termina en un colapso, ¿no? En la plática anterior que tuvimos, se comentó de Xerox. Sí. Creo que sería... Sí, bueno, el caso de Xerox fue muy ilustrativo porque desarrolló los copicentros famosos. Todos tronaron y cuando se hizo la revisión por parte de los peritos, se hizo una, radiografía financiera de la franquicia y se demostró que no había posibilidad alguna de que fuera viable desde un diseño financiero, ¿no? O sea, cobraban, una cuota un pago por la franquicia, cobraban dinero por rentar las máquinas, ese era el modelo, me pagas una renta por las máquinas fotocopiadoras, cobraban por cada copia sacada y cobraban excedentes por papel, por tinta, por las pólizas de mantenimiento y por los seguros. Todo, el proveedor era Xerox de todo. Se hizo la estimación, la suma, la resta, etcétera, y se dijo, tendría que trabajar un copicentro 20 horas al día para alcanzar un 10% de rentabilidad. O sea, de manera